domingo 18 de julio del año 2021. Caramba, estamos en el séptimo mes del año 2021. Prácticamente ya quedan 5 meses para que se termine el año. El año 2020 fue fatídico. El 2021 es así, esperando lo que viene y lo que va a suceder. Busque usted, por favor, junto conmigo en la Biblia a Lucas en el capítulo 7, y cuando encuentre el capítulo 7, busque por favor el versículo 36. Vamos a leer algunas cosas que son inauditas. Muchas veces nos ha sucedido desde el punto de vista pastoral que más de alguna vez hemos saludado a amigos que no son creyentes, que no son de nuestra fe y que incluso tienen otra fe, pero tienen alguna posición de toca lo ajeno, vamos a ver así. Mujeres que conocemos que no tienen una vida muy ejemplar, no estoy diciendo prostitutas, por favor, que no tienen una vida ejemplar, porque no solo la forma de vivir comúnmente nos hace iguales, sino que algunas gentes que cambian sus hábitos y sus costumbres ejemplares por algunas que no son ejemplares, sin necesidad de que una mujer tenga la prostitución. Digamos pues, mujeres que tienen 1 o 2 más maridos, y gente que también tiene alguna tendencia rara en su género, también gente que socialmente no está bien, que está en las cosas de los consumos de drogas y todo eso, y entonces pues no por eso no dejan de ser nuestros amigos. Les confieso que de esa descripción que he hecho conozco algunos y algunas. Por lo tanto pues eso no me hace a mí ni distinto a otro, ni en mi confesión de fe me vuelve pecador o consentidor de pecadores. Pero vea usted en la Biblia nuestro Señor Jesús actuando en su vida que Él tenía, especialmente en la vida de que vino acá a la tierra a dar su hermoso y único ejemplo, y además también a darnos y a enseñarnos cómo debemos nosotros de vivir, y vivir, especialmente nosotros los cristianos, el evangelio que Él dejó. Lucas capítulo 7, versículo 36, y el título dice: Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Qué increíble el título. Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ah, caray. Uno de los fariseos, su nombre era Simón. Dice aquí que en el versículo 40 del capítulo 7 que estamos leyendo, dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón. Entonces ya está identificado quién es. Y sin lugar a dudas, su motivo de este fariseo, fíjese bien, de invitar a Jesús a comer a su casa, era, se entiende, tender una trampa a Jesús o encontrar una razón para acusarlo. Yo voy a retroceder en Lucas capítulo 6 y voy a buscar el versículo 7. Ajá, ya tengo Lucas 6, 7, y dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle.
Bueno, o sea que no crean que ese fariseo así por así lo estaba invitando a Jesús a comer a su casa, sino que a Jesús le tendieron muchas trampas, como a usted y a mí también, hermanos míos, en Cristo Jesús, nos han tendido, nos están tendiendo algunas trampas y lo seguirán haciendo. Sin embargo, nosotros no dejaremos de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aun con todas las vicisitudes que nos veamos y con todas las trampas que nos pongan, porque nos ponen trampas, unas trampas de afuera y a otras veces tristemente trampas de adentro. Entonces dice en el versículo 36, y habiendo entrado Jesús en casa del fariseo, se sentó a la mesa, estaba invitado a comer. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo fue que la dejaron entrar pues? ¿Quién la llevó ahí? ¿Quién le dijo que iba a estar Jesús en ese lugar? Y dice acá, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bueno, aquí se encuentran muchas similitudes esto que estamos leyendo con los sucesos descritos en Mateo 26, 6, 13, en Marcos 14, 3, 9 y en Juan 12, del 2 al 8. Y vamos a ver a qué se debe esto. Ustedes han oído decir que María Magdalena, la que era la prostituta, nunca dice eso en la Biblia. Vamos a leer solo para tener una información rápida de Mateo 26, 6, 13. Permítanme, lo busco acá. Mateo 26, 6, 13. Vamos a ver qué dice. Del 6 al 13. Mateo 26, del 6 al 13. Dice así. Jesús es ungido en Betania. En Betania, Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, fíjese bien este Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ojo, ¿quién es este? Seguramente este Simón el leproso, seguramente fue alguien a quien Jesús había sanado de la lepra. Los leprosos eran tenidos por impuros y por esto no se les permitía socializar con las personas e incluso vivir en las ciudades. Mire, ya tenemos una información que es distinta a Lucas 6, versículo 36. Vamos a ver otro, y se parecen los eventos. Vamos a irnos a Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Aquí estamos bien cerca ya. 13 y 14. Marcos 14 y dice versículo 3 al 9. Vamos a ver. Dice en el versículo 3, Marcos 14, 3 al 9. Jesús es ungido en Betania, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, este paralelo es igual al de Mateo, el que acabamos de leer. Corregido ya el asunto. Pero siempre hay alguien que dice, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en su cabeza. Se parece a la misma actitud que acabamos de leer en Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 6 al 13. Y hoy estamos en Marcos, capítulo 14, versículo 3, donde está en el mismo lugar en Betania, en la misma casa de Simón el leproso. La mujer es la que quiebra el vaso de alabastro y se lo echa al Señor Jesús. Fíjense bien, los eventos cómo se parecen. Sigamos buscando más. En Juan, en el capítulo 12, muy bien, Mateo, Lucas y Juan, en el capítulo 12, ¿qué nos dice? Muy bien, dice el capítulo 12 de Juan, y estaremos buscando el versículo 2 al 8. Vamos a ver, 12, del 2 al 8. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María, que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. No son como los dos versículos anteriores, los dos capítulos anteriores, que fue en casa de Simón el leproso. Aquí está sucediendo, perdón, hago la corrección. En los capítulos anteriores, por ejemplo, en Mateo 26 y en Marcos 14, era en casa de Simón el leproso. Nardo o perfume en un bote de alabastro, quebrado y derramado sobre su cabeza. Ya, primera información. Ahorita estamos en Juan capítulo 12, versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Acuérdense que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies y los enjugó con su cabeza, y la casa se llenó de olor de perfume. Este es otro evento en casa de Simón, de Lázaro, el que había sido resucitado. La hermana de Lázaro no se lo está echando encima, se lo está ungiendo en los pies. Mire qué hermoso. Pero ahorita volvemos a Lucas en el capítulo 7 y versículo 6, donde dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Aquí no dice que era leproso, aquí no dice que era la casa de Lázaro, aquí sí dice que era un fariseo. Y se entiende por lo que se está leyendo aquí que este hombre lo había invitado para tenderle una trampa a Jesús o encontrar alguna razón para acusarlo. Vamos a ver qué sigue. Versículo 37, Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, aquí no dice que era prostituta, era pecadora, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué interesante. ¿Y esa mujer quién invitó? ¿Sería parte de la trama de este Simón, el fariseo,
que estamos viendo hoy. Dice pues que es evidente que se trata este incidente que tuvo lugar cerca de Jerusalén y durante la semana de la pasión de Jesús. Jesús fue ungido en Betania por María, aquella vez, la hermana de Lázaro. El incidente descrito aquí dice que tuvo lugar en Galilea e incluye a una mujer que era pecadora. Y aquí sí ya viene la duda, ¿verdad? Pecadora. ¿Quién podría ser catalogada como pecadora en aquella época? Pecadora de la ciudad. Y entonces sí caemos ya en el dato que podría ser bien evidente una prostituta. Pero ojo, no dice que era prostituta, pero se intuye y da a conocer. Aclarado el tema. No existe razón alguna para identificar a esta mujer con María Magdalena, como alguna gente a veces lo hacen. Dice que María Magdalena era prostituta y todo eso. No dice. Ni aquí mismo, repito, aquí mismo. No dice que era prostituta. Solo que da a conocer que era una mujer pecadora de la ciudad. Ya estuvo. Ya no sigamos hablando más de eso. Y dice que comenzó a llorar a los pies de Jesús y a regar con sus lágrimas. Le mojó los pies con sus lágrimas y besaba sus pies. Y mire, besaban los pies de Jesús, hermano, y los ungía con el perfume. Mire qué cosa más especial. Queda en duda. Y a esta mujer, ¿quién le invitó? Pues, ¿cómo pudo entrar a la casa del fariseo? Continuemos en el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, que si así como pensaba este fariseo, y decía, si supiera qué clase de mujer es esa que lo está tocando y le está besando sus pies, no dejaría que lo tocara. ¿Por qué? Porque primero que Jesús era reconocido como un rabí, como un maestro de las escrituras. Y segundo, no podía él ser tocado, mucho menos por una pecadora. Y en este caso, repito, se intuye, se va orientando a que era una prostituta de la ciudad. Peor, ¿verdad? Y entonces dice en el 39, cuando vio esto el fariseo, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esa. ¿A poco no lo sabía Jesús, hermano? ¿A poco no lo sabía el Jesús antes de lo que le invitaran a la fiesta, a la comida esta? ¿A poco no sabía el Señor Jesús que iba a llegar una mujer? ¿A poco no iba a servir eso de un ejemplo? ¿A poco Jesús no sabía que sin duda alguna era una trampa de ese hombre? A ver, ¿a dónde caía? Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, el fariseo: di, maestro. Lo reconocía. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, uno le debía 500 denarios y el otro 50, a los dos los perdonó. ¿Quién es el que lo iba a apreciar más? Pues, caramba, qué acción tan buena ha hecho conmigo. Versículo 43, respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
Y le dijo Jesús: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. Antes, en el tiempo de Jesús, era una de las más altas cortesías de educación, de amistad y de todo lo para bien, que siempre que llegaba alguien a su casa y era convidado por él, se le lavaban los pies. Tenían un recipiente pues con agua, un sirviente que le limpiara los pies al invitado y una toalla, vamos a decirlo así, para secarle sus pies. En cambio le está diciendo el Señor Jesús, le está reclamando: me has invitado, ¿verdad? Se supone que soy tu invitado especial. Y esta mujer viene, se pone a llorar, me lava con sus lágrimas mis pies, que quizás venían de la polvazón, y con sus cabellos me los secó, porque ni siquiera le diste una toalla para que me secara. Y dice: y los ha enjugado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso. Antes, en ese tiempo de Jesús, y aún lo hacen los orientales, cuando llega un invitado, pues le dan un beso. Pablo y sus hermanos y los otros miembros de las otras iglesias, ellos se reconocían y se saludaban con ósculo santo, o un beso santo en la mejilla. Nada de beso pasional, un beso de amistad. Entonces, versículo 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era también cortesía de que cuando llegaba el invitado a la casa, además de lavarle los pies, de secarle sus pies, le ungían aceite perfumado. Porque acuérdense que por allá, por estos tiempos y en esos lugares donde estaba el Señor Jesús, eso era muy caliente, muy árido. Y el aceite refrescaba y daba brillo y lozanía a todo lo que reseca el desierto. El aceite le daba vida, revitalizaba. Entonces dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a que se le perdona poco, poco ama. O sea que, ay, hermanos santos y queridos amigos, qué bendecidos somos nosotros, que debiéndole tanto a Dios, nos perdonó. Ay, cuidadito de esos religiosos y esas religiosas que se ubican en lugares muy especiales. Se hacen esas grandes iglesias y catedrales donde hay purpurados que tienen una posición tan especial. Se creen que son puros y hasta ellos, los impuros, creyéndose puros, hacen y fabrican santos. Repito, hacen y fabrican santos. Versículo 48. Y a ella le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios, Jesús. Se acabó. Los hombres no perdonan pecados, porque a veces el que dice que perdona pecados es más pecador y ultra pecador que quien está ahí confesando. Ustedes lo saben. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una vez me preguntó un buen amigo, muy religioso él, de su religión tradicional. Me dijo: ustedes son bien ingenuos, me dice. Por ahí andan diciendo de que con solo levantar la mano o aceptar a Jesucristo son salvos. No, hombre, hay que hacer obras de caridad, de penitencia, buenas obras. Y me dijo una camándula de obras que hay que hacer para ganarse la salvación. Y como era muy amigo mío, me dediqué a explicarle a él no lo que decían los hombres ni lo que habían inventado los hombres, sino lo que decía la Biblia. Y le dije: fulano, le dije yo, eso que me está diciendo, ¿dónde está en la Biblia? No le sabría decirme, porque yo solo voy a la iglesia, yo oigo al sacerdote y ya estuvo. Bueno, no me puede decir dónde está. No, pues no me va a poder decir, ni aunque me dijera en tal lugar no es cierto, porque no existe en la Biblia eso. Más sin embargo, en la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y eso dónde está? Efesios 2, 8, 9. Nuestra fe es una fe salvadora, porque creemos que Jesús es el Señor. Y fíjense bien, Juan 3:16, famosísimo: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel del mundo que en Él cree, o sea, que en Él cree como Señor y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le expliqué eso a mi amigo, y después me dijeron que años después él había aceptado a Jesucristo, y que también al día siguiente de aceptar a Jesucristo, porque tenía un tumor en la cabeza, Dios lo sanó y fue salvo y fue sano. Así como Jesús le dice aquí a la mujer, Lucas capítulo 7 versículo 50. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que Dios les bendiga y que estemos en paz. Bendiciones para todos.